Sistema por el cual se llega a una solución para llegar a un determinado resultado, es decir, es una secuencia de instrucciones que tienen como finalidad llevar a cabo acciones de resolución de problemas o bien para ejecutar una tarea e incluso para sacar el promedio de tu calificación. Los algoritmos, para que sean implementados en un ordenador, deben ser precisos. Deben estar compuestos de pasos bien definidos y ordenados. Deben ser definidos. Esto es para que lleguen a un mismo resultado cada vez que se necesite. Y finito. Debe de tener un número finito de pasos. Su trabajo consiste en preservar y difundir el conocimiento de manera simplificada y que sea fácil de comprender para todo el público. Por ello se utiliza un lenguaje léxico y flexible. Esta disciplina en programación se presenta con principios básicos de las matemáticas y para que su programa de ordenador realice un algoritmo debe de realizar 3 acciones. Entrada. Es la información de partida que necesita el algoritmo para arrancar. Proceso. Es el conjunto de todas las operaciones a realizar. Y salida. Son los resultados obtenidos. De esto surge una estructura básica para formar un algoritmo, los cuales también se les conoce como diagrama de flujo. Marcó el inicio y el final. Entrada o captura de datos. Expresa lectura. Esta se utiliza para capturar respuesta al problema. Se ponen los datos de entrada. Es para asignar un proceso o resultado. Aquí se procesan los datos. Esta expresión simbólica para la salida de resultados y para preguntar. Aquí se puede utilizar la escritura. Se utiliza para definir la dirección del diagrama de flujo. Un ejemplo, como ya hemos mencionado, sería un algoritmo para poder sacar tu promedio de calificaciones. Como se ha dicho en un diagrama de flujo, para poder hacer un algoritmo deben tener un inicio y un final, las cuales se representan por estas. Como siguiente número, usando la figura de asignación, tenemos que asignar los valores como números enteros de la siguiente manera. Después, con la figura de salida, agregamos el texto. Ingrese la cantidad de calificaciones a promediar, así como, y le asignamos una variable a ese valor con la figura de lectura. Después utilizamos el ciclo for, donde se pone la variable a la que le aplicaste como la cantidad de calificaciones a promediar. Con ese valor va a ser el número de veces que se hará el ciclo. Como siguiente punto, se entregará el texto ingrese la calificación en la figura de salida y le agregaremos una variable con la figura de lectura. Después aplicamos la fórmula para que se vaya sacando la suma de los promedios con la figura de asignación y le asignamos otra variable. La figura significa que el ciclo for ha terminado. Una vez terminado el ciclo, teniendo todas las sumas y el número de calificaciones con la figura de asignación, asignamos una nueva variable con la fórmula de promedio, que es la suma de calificaciones entre el número de las mismas, con sus respectivas variables. Y como final agregamos el texto con la figura de salida, promedio es igual. Como todo diagrama de flujo, viene por default la figura, que significa allí, termina el algoritmo. Así quedaría el algoritmo ya finalizado y bien estructurado.